Dicen que el destino no se puede evitar, pero nadie habla de lo inesperado que puede llegar a ser. Un momento común puede convertirse en el inicio de una gran lección. Un enemigo en un salvador. Un desconocido en alguien inolvidable. Aquí, las apariencias engañan, y los finales nunca son lo que esperas. Bienvenido a Destinos Cruzados. Historias con alma, giros y verdad. Antonio Ribeiro entró al tribunal como quien ya ha sido vencido por el mundo. Las esposas tintineaban con un sonido opaco, casi innecesario, pues sus pasos eran lentos y su espalda, curvada por los años y la vida, no parecía capaz de sostener ni una amenaza, ni una esperanza. Llevaba un abrigo deshilachado que parecía haber resistido más inviernos que él, y sus zapatos, consumidos por el uso, hacían que uno de sus pies apenas rozara el suelo, como si incluso el suelo ya no lo reconociera. La gente en la sala apenas lo miraba. Para ellos era solo otro sin techo detenido por perturbar la paz. Otro expediente en la larga cadena de casos olvidables. Sin abogado, sin familia, sin defensa, culpable desde antes de hablar. El fiscal apenas contenía el bostezo, mientras organizaba sus papeles como quien recita una rutina que ha repetido 1000 veces. Dormir en propiedad privada, delito menor, pero suficiente para llenar el calendario judicial. Pero en la silla más alta de la sala, algo distinto sucedía. La jueza Larisa Montenegro, de expresión severa y reputación implacable, hojeaba el expediente como todos los días. Nada nuevo, hasta que llegó al nombre: Antonio Carlos Ribeiro. Las letras parecieron grabarse a fuego en su mirada. Por un instante, el eco de la sala se apagó y solo quedó ese nombre. Lo conocía. No por haberlo visto antes, sino porque lo había leído incontables veces en las cartas de su hermano Enrique, escritas a mano desde un lugar lejano y caluroso, donde el sonido de los disparos era más constante que el de las risas. Cartas que llevaban el olor de la selva, la sangre y la arena. Cartas que terminaban casi siempre con la misma frase: si no fuera por el sargento Ribeiro, yo no estaría escribiéndote. Larisa tragó saliva. Levantó la vista. El anciano que tenía ante sí no podía ser el mismo hombre del que hablaba su hermano. El Ribeiro que ella conocía era un héroe silencioso, valiente, determinado. Este era un hombre roto, pero en sus ojos grises, escondidos tras párpados caídos, había una sombra de algo que alguna vez fue luz. Y Larisa, en ese instante, supo. Era él. Enrique Montenegro había muerto 19 años atrás, al poco tiempo de regresar de la guerra. El trauma nunca lo soltó del todo, pero siempre hablaba de Ribeiro como la razón por la que había vuelto, al menos físicamente. Lo llamaba el viejo terco, un sargento que arrastraba soldados heridos bajo fuego enemigo como quien empuja el mundo con los hombros. Enrique juraba que ese hombre le enseñó más sobre honor y valor en 3 días que toda la academia militar en 3 años. Y ahora estaba allí, enfrente, acusado de dormir entre sacos vacíos y olor a pan rancio, buscando solo un rincón donde el frío no lo matara. El mismo frío que alguna vez enfrentó sin miedo en el campo de batalla, ahora lo había doblegado en una calle oscura. Larisa respiró profundo y trató de no mostrar emoción, pero la pluma que sostenía temblaba. El fiscal comenzó su exposición, mecánico, sin alma. Dijo las palabras allanamiento de morada y conducta reincidente, como si recitara una receta. Nadie parecía escuchar, excepto Larisa, que ya no estaba allí. Estaba en su casa de infancia, leyendo aquellas cartas una y otra vez, preguntándose si algún día conocería a ese hombre. Y ahora él estaba frente a ella, pero reducido a un expediente y a una serie de números de caso. El corazón le latía fuerte. No podía actuar como si nada. No podía permitir que ese hombre terminara castigado por el mismo país al que había servido con tanta entrega. Pero tampoco podía actuar impulsivamente. Había que hacer las cosas bien. Llamó a un oficial de forma discreta. Escribió algo en una hoja y se la entregó. Era una orden simple, pero urgente. Llévenlo con el abogado Eduardo Ferraz, personalmente. El oficial asintió y salió sin decir palabra. Mientras tanto, Antonio, que hasta entonces había permanecido con la vista fija en el suelo, levantó la mirada por un instante. Sus ojos se cruzaron con los de Larisa, y aunque ninguno dijo nada, algo se reconoció en ese intercambio silencioso. Él no sabía quién era ella, pero ella sí sabía quién era él.
y esa diferencia lo cambiaría todo. El juicio siguió su curso, pero algo en la atmósfera había cambiado. Ya no era solo un trámite. Larisa estaba dividida. Una parte suya seguía sentada como autoridad judicial. Otra parte estaba junto a su hermano en la jungla, viendo a ese hombre cargarlo entre disparos, sostenerle la mano, prometerle que volverían a casa. Y cumplió su palabra. Lo salvó. Horas más tarde, las palabras del fiscal seguían flotando en el aire como humo rancio: conducta inaceptable, perturbación de la paz, medidas correctivas. Todo sonaba vacío. Antonio no se defendía, ni siquiera parecía comprender que tenía derecho a hacerlo. Su voz, cuando habló, fue un susurro. Solo buscaba un lugar donde el frío no doliera. Eso fue todo. La puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre alto, de traje impecable, entró con paso firme. Nadie lo esperaba. Soy Eduardo Ferraz, abogado defensor. Asumo la representación del acusado. El fiscal se levantó indignado. Inaceptable. Defensa voluntaria a estas alturas. Aceptado, interrumpió Larisa, con voz seca. Continúe, doctor Ferraz. Eduardo Ferraz era una figura conocida en los pasillos judiciales. No se involucraba en casos menores. Su nombre aparecía en los periódicos, en entrevistas, en debates legales, pero allí estaba, en un tribunal olvidado por un caso que nadie más quería atender, porque Larisa se lo pidió, porque algo en su voz le dijo que este caso era distinto. Eduardo revisó el expediente con rapidez, hizo preguntas certeras, exigió un receso, luego impugnó la acusación. En cuestión de minutos, el caso se tambaleó. Esto no es allanamiento, esto es desesperación, supervivencia, abandono social. No se puede criminalizar a quien solo busca no morir congelado. El fiscal balbuceó algo sobre antecedentes y reincidencia. Eduardo replicó con una frase que retumbó en las paredes. Lo que se repite aquí no es el delito, es la negligencia. Antonio seguía callado, pero Eduardo comenzaba a sospechar. Aquel hombre tenía algo que no era común entre quienes han vivido en la calle toda la vida. Había una postura, una mirada apagada pero no vacía, una firmeza que sobrevivía bajo las capas del abandono. Y entonces, en un momento de pausa, Eduardo se acercó a Larisa en el pasillo del tribunal. Dime la verdad. ¿Quién es él? Larisa no respondió de inmediato. Miró a Antonio desde lejos, sentado, solo, como una figura gastada por el tiempo. Es la mano de mi hermano. Eduardo bajó la mirada. Entonces, no vamos a dejar que esto pase como un caso más. Ese fue el inicio de una cruzada que cambiaría el destino de un hombre, y tal vez el de muchos otros que como él fueron olvidados. Esa misma noche, Larisa regresó a su departamento con la mente hecha un torbellino. Cerró la puerta y se quedó de pie frente al espejo, aún con la toga puesta, como si el peso de la historia que acababa de presenciar la mantuviera anclada en ese uniforme. Sobre su escritorio, una caja vieja de madera esperaba. La había guardado por años, sin atreverse a abrirla desde la muerte de Enrique, pero ahora sus manos la tocaron con decisión. Dentro estaban las cartas, las verdaderas, no copias ni recuerdos sueltos, sino los originales con manchas de humedad, con olor a tinta vieja y sudor. Larisa se sentó y empezó a leer. Hoy estuvimos en la selva 3 días sin comida caliente. Ribeiro nos mantuvo en movimiento. Tiene esa forma de hablar sin levantar la voz, pero cuando lo hace, todos escuchan. Lo seguimos porque sabe lo que hace, no porque lo ordene. Me salvó la vida hoy, pero creo que también salvó mi fe. Cada carta era un testimonio no solo del conflicto, sino del alma de un hombre. Larisa recordaba haber llorado con esas palabras cuando era más joven. Ahora lloraba otra vez, pero con la certeza de que ese hombre seguía vivo y había caído más bajo de lo que su hermano jamás imaginó. Mientras tanto, en un apartamento del centro, Eduardo Ferraz también se sentía perturbado. Aunque su carrera estaba llena de casos complejos, nunca había sentido este tipo de compromiso emocional. Abrió una libreta y escribió en la primera página: ¿Quién es Antonio Ribeiro? Era más que una pregunta, era una misión. Decidió empezar por los archivos públicos, pero lo que encontró fue más perturbador que la ausencia de registros. Encontró pedazos inconexos. Aparecía listado como subteniente, pero luego desaparecía durante años. Había una propuesta de condecoración sin aprobación, registros médicos incompletos, fotografías rotas en informes oficiales. Era como si alguien, en algún momento, hubiera decidido borrar cuidadosamente su existencia. Y eso lo llevó a sospechar algo más grave. No era solo un descuido, era un encubrimiento. ¿Por qué querrían ocultar la historia de un hombre que había salvado vidas? Volvamos al tribunal. La jueza Montenegro llegó temprano al día siguiente.
Caminó por los pasillos vacíos del juzgado con paso lento, con el corazón lleno de pensamientos encontrados. Recordaba la vez que Enrique regresó del frente. No fue un regreso triunfal. Llegó en silencio, con los ojos hundidos, con un temblor en las manos que nunca se fue. Y sin embargo, lo primero que hizo fue contarle de Ribeiro. Era como un padre. Larí, uno que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Cuando todo se derrumbó, él fue el que me mantuvo en pie. Larisa nunca olvidó esa frase y tampoco olvidó que Enrique, poco tiempo después, dejó de hablar. Empezó a escribir menos. Luego vinieron los medicamentos, las terapias, el silencio, hasta que una arrugada su cuerpo simplemente se apagó. Tal vez pensaba ella ahora, si Ribeiro hubiera estado cerca, si alguien lo hubiera buscado antes, tal vez Enrique habría tenido a alguien con quien reconstruirse. Por eso cuando vio a Antonio esposado, no vio a un vagabundo, vio a la última conexión viva con su hermano, un testimonio respirando, aunque apenas. El sistema era cruel con los silenciosos, con los que no pedían ayuda, con los que daban todo y no exigían nada a cambio. Antonio había servido, luchado, salvado vidas, y luego había sido arrojado a los márgenes. Larisa lo veía ahora como un reflejo de todos los veteranos que terminaban durmiendo entre cartones mientras el país celebraba sus desfiles patriotos. Y eso no lo iba a permitir. Fue entonces cuando decidió que no solo aceptaría a Ferraz como abogado, sino que haría algo más. Iba a reabrir. Las paredes del despacho de Eduardo Ferraz comenzaron a poblarse de notas, papeles, hilos de colores y fotografías antiguas. Era como si estuviera resolviendo un crimen. En cierto modo, lo era. No un crimen tradicional, sino uno más cruel. El crimen del olvido. En los días siguientes al juicio, Eduardo se dedicó por completo al caso de Antonio. Su agenda habitual de clientes millonarios y empresas poderosas quedó suspendida. Todos sabían que cuando Ferraz se enfocaba en algo, lo hacía con todo. Y esta vez, su obsesión tenía un rostro, el de un hombre encorvado por la culpa y los años. La primera pista concreta llegó de la mano de un viejo contacto en el Ministerio de Defensa, un coronel retirado que debía favores, muchos favores. Eduardo viajó personalmente hasta una residencia militar en las afueras de la ciudad. El coronel Augusto Marins lo recibió con recelo al principio, pero su expresión cambió en cuanto escuchó el nombre. Antonio Carlos Ribeiro. ¿Ribeiro?, repitió frunciendo el ceño. Ese hombre era una leyenda entre los suboficiales. Tenía una reputación impecable. ¿Me está diciendo que está vivo? Eduardo asintió. No solo eso, está en la calle. Hasta hace unos días dormía en la parte trasera de una panadería. El coronel se quedó en silencio por un largo rato, con los brazos cruzados, mirando hacia un punto indeterminado. Es imposible. Bueno, no imposible, pero inadmisible. Nadie nos dijo qué pasó con él. Un día simplemente dejó de aparecer. No hubo ceremonia ni informe de baja claro. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Eduardo anotó cada palabra. ¿Usted lo conoció personalmente? No, pero lo vi actuar, en una operación en la frontera este. Yo era teniente entonces. Lo vi sacar a 3 heridos bajo fuego cruzado, solo con su rifle y un vendaje improvisado. Le decíamos el Roble, porque parecía que nada lo tumbaba. Y ahora me dice que vive entre la basura. El coronel le entregó una carpeta polvorienta con sellos oficiales. No tenía muchas páginas, pero cada una era oro puro. Una hoja amarilla con la lista de una unidad de operaciones especiales. Allí, bajo la columna de asignaciones extraordinarias, figuraba el nombre de Ribeiro junto con una frase: recomendado para condecoración por conducta heroica en operación clasificada. Pero no había más, ni fecha de aprobación, ni firma, ni destino final. Eduardo entendió lo que eso significaba. El trámite fue bloqueado, y si fue bloqueado, entonces alguien tuvo razones. ¿Cree que alguien quiso hacerlo desaparecer? El coronel suspiró. No tengo pruebas, pero en aquella época, algunos hombres eran incómodos. Ribeiro era recto, no aceptaba sobornos, no encubría errores, no callaba cuando algo estaba mal. Eso no gusta en tiempos de guerra, mucho menos en tiempos de paz.
De regreso a su despacho, Eduardo comenzó a buscar los archivos más delicados, los informes desclasificados. Gracias a una reciente reforma de acceso a la información, ciertos documentos militares de hace más de 20 años habían sido liberados, pero no estaban organizados, no estaban digitalizados completamente. Había que solicitarlos uno por uno, esperar respuestas, buscar entre líneas. Pasaron 48 horas, luego 72. Finalmente una carpeta llegó a su correo cifrado. Tenía el encabezado del Estado Mayor y varios sellos de reservados ya vencidos. El título del informe era simple: Operación Centinela, informe postacción. Lo leyó con atención. Allí estaba todo. Antonio Ribeiro había actuado bajo fuego enemigo durante más de 6 horas seguidas. Había rescatado a 4 soldados, sostenido la línea defensiva y rechazado la evacuación médica para continuar apoyando a su pelotón. El informe hablaba de una conducta ejemplar bajo presión extrema. Recomendaba su ascenso y su condecoración inmediata. Pero el documento estaba incompleto. En la última hoja, en lugar de una resolución, había un garabato ilegible y una anotación en rojo: trámite pendiente por evaluación psicológica. Ferraz apretó el puño. Ahí estaba la trampa. Lo habían declarado no apto mentalmente tras la misión, y con eso bloquearon todo. En lugar de recibir ayuda, lo empujaron al abismo. No era raro. El sistema militar muchas veces ocultaba sus errores bajo el pretexto de estabilidad emocional comprometida. ¿Quién iba a reclamar por un excombatiente con secuelas mentales? Pero Antonio no era un loco. Era un hombre roto, que no es lo mismo. Mientras tanto, Antonio permanecía en el centro de detención temporal. Le permitieron quedarse en una celda aislada por razones médicas. Eduardo lo visitaba a diario, a veces solo para sentarse frente a él y compartir una taza de café en silencio. No necesitaba hablar mucho, solo estar. Poco a poco, Antonio comenzó a abrirse. A veces mencionaba nombres. Una noche, mientras miraban por la pequeña ventana del lugar, murmuró: Rodríguez murió primero. Estábamos en la línea sur. Le alcanzaron el cuello. No pude hacer nada. Después cayó Ramírez. Pero al que más recuerdo es a Enrique. No dejaba de hablar. Decía que no iba a morir en la selva, que su hermana lo estaba esperando. Eduardo se quedó en silencio. Ya no necesitaba pruebas. Tenía la verdad frente a él. ¿Por qué no volvió?, preguntó con suavidad. Antonio se encogió de hombros. Quise, pero cuando me dieron de baja me quitaron todo. No tenía familia, ni dinero, ni dirección. Me dijeron que debía ir a una evaluación, luego otra. Nunca regresó nadie. Dormía en la estación unas noches y después ya no supe más cómo volver. Había una tristeza tan honda en sus palabras que Eduardo sintió un nudo en la garganta. La historia de Antonio no era solo la suya, era la de miles de veteranos que se pierden en la burocracia y el abandono. Larisa, por su parte, trabajaba en silencio desde su posición. Había comenzado a reunir testimonios. No podía hacerlo oficialmente, aún no, pero tenía contactos. Uno de ellos era un expsiquiatra militar ahora retirado, que había trabajado con soldados postguerra. Le contó sobre Ribeiro. Sí, lo recuerdo. Pasó por mi consulta brevemente. No hablaba mucho. Creo que lo sedaron demasiado pronto. Dijeron que tenía estrés agudo, pero lo que vi fue algo más. Duelo no resuelto, trauma, culpa, cosas tratables si se hubiera hecho bien. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a descanso indefinido. En palabras simples, lo soltaron. Sin terapia, sin acompañamiento, sin seguimiento. Solo lo soltaron. Ese testimonio era clave, porque dejaba claro que el sistema no falló por accidente, falló por omisión. Larisa anotó todo, cada dato, cada nombre, cada fecha. Sabía que cuando llegara el momento tendría que usar todo con precisión quirúrgica, pero también sabía que el tiempo apremiaba. Antonio no era un hombre con años de sobra. Una semana después, en una audiencia extraordinaria solicitada por Ferraz, Larisa convocó al tribunal. El fiscal objetó la reapertura del caso, pero Larisa lo ignoró. Sabía lo que tenía que hacer. Eduardo tomó la palabra. Abrió un maletín.
colocó sobre la mesa central una copia impresa del informe desclasificado. Lo acompañó con las hojas del expediente bloqueado, la recomendación de condecoración, la evaluación médica mal aplicada y los testimonios de militares en servicio y retirados. Señorías, aquí no hay un delito. Aquí hay un hombre que dio su vida por este país y al que luego se le negó la dignidad más básica. Este proceso no es un juicio, es una oportunidad de reparación. Larisa se mantuvo firme, pero los ojos le brillaban. A su lado, Antonio, con ropa limpia y corte de cabello reciente, seguía sin hablar mucho, pero esta vez su espalda estaba un poco más recta, su rostro más sereno. Sabía que algo había cambiado, que por fin alguien lo estaba escuchando. Cuando Eduardo terminó, la sala guardó silencio. Y entonces, Larisa dijo: «Este tribunal acepta la presentación de pruebas nuevas. Se convocará a testigos para testificar sobre la conducta del acusado en su época de servicio y, si corresponde, se emitirá una resolución final no solo jurídica, sino moral». Miró a Antonio, porque algunas deudas no se saldan con cárcel, se saldan con memoria. El día del juicio final llegó con una extraña mezcla de solemnidad y expectación. La noticia había comenzado a circular por redes sociales, blogs militares y algunos portales independientes. Veterano olvidado podría ser reivindicado tras décadas de abandono. A pesar de que los medios tradicionales aún no lo cubrían con fuerza, el rumor crecía, y con él la atención pública. Esa mañana, la sala del tribunal ya no era la misma. Donde antes hubo indiferencia, ahora había miradas curiosas. Algunos veteranos retirados habían viajado desde otras ciudades al enterarse de la identidad de Antonio. Unos llegaban con sus uniformes gastados, otros con medallas colgadas en el pecho, en honor a los que nunca las recibieron. Antonio llegó acompañado por Eduardo. Llevaba una camisa blanca sencilla, pantalones de tela oscuros y un saco que alguien le había prestado. Se afeitó esa mañana, no del todo, pero lo suficiente como para que su rostro, marcado por los años, mostrara algo distinto: dignidad. Larisa estaba en su estrado, más firme que nunca. Su toga caía con elegancia y sus ojos, aunque cargados de emoción, no parpadeaban. No había lugar para titubeos. Aquello no era solo un proceso legal, era un acto de justicia histórica. El primero en testificar fue el coronel retirado Augusto Marins. Se paró con firmeza en el estrado, vestido con uniforme de gala. Se cuadró ante la jueza con un respeto que iba más allá del protocolo. «Subteniente Ribeiro me salvó la vida. Yo era teniente en esa misión. Una bala me alcanzó en campo abierto. Él me arrastró casi 100 metros bajo fuego, sin cobertura. No tenía por qué hacerlo. Yo ya estaba herido. Era una carga. Pero no dudó». La sala estaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Era como si todos comprendieran que no estaban solo escuchando una historia, sino presenciando una reparación viva. «Jamás lo olvidé», continuó Marins, «pero el sistema sí lo hizo. Nos piden dar la vida, pero luego olvidan devolvernos la dignidad. Yo vine aquí porque es mi deber como soldado, pero más como ser humano». Luego subieron otros 2 exmilitares. Uno era un enfermero de combate que describió cómo Ribeiro improvisó vendajes con su propio uniforme para detener hemorragias. El otro, un operador de radio, recordó cómo Antonio lo protegió con su cuerpo durante un bombardeo. Cada relato era una pieza del rompecabezas. Cada palabra una chispa que reavivaba la imagen del verdadero Antonio, no el vagabundo con mirada perdida, sino el subteniente de mirada firme que se negó a abandonar a sus compañeros. Antonio escuchaba en silencio. Apretaba los puños sobre las rodillas. A veces bajaba la mirada, no porque no creyera lo que decían, sino porque aún le costaba aceptarlo, aceptar que alguien pudiera recordarlo con tanta gratitud cuando él solo cargaba culpa. Entonces, Eduardo pidió la lectura de un fragmento clave del informe desclasificado. El subteniente Ribeiro demostró conducta de alto riesgo personal, permaneciendo en posición defensiva tras asegurar la evacuación de 3 soldados heridos. Su permanencia voluntaria ganó tiempo para reorganizar el pelotón e impidió bajas adicionales.
La jueza Larisa lo escuchó con los ojos humedecidos. Tomó una pausa. Miró a Antonio directamente. Lo que tenemos aquí no es solo un proceso judicial, es el retrato de una falla del sistema. Un hombre que sirvió con honor, que fue olvidado por errores administrativos y que ahora, por ironía, se sienta como acusado cuando debería estar siendo homenajeado. Entonces hizo un gesto. 2 soldados entraron por la puerta principal. Uno de ellos sostenía una caja azul. Al abrirla, todos vieron brillar una medalla dorada, la Orden de la Valentía Nacional, una condecoración que Antonio debía haber recibido 20 años antes. El fiscal, el mismo que había pedido castigo días atrás, bajó la cabeza. No dijo nada. Antonio miró la medalla. Tardó en entender lo que significaba. Tardó en aceptar que era real. Luego murmuró, casi sin voz. «No, yo no pude salvar a Enrique. Murió por mi culpa». Un silencio profundo llenó la sala. Larisa se levantó de su asiento. Caminó hasta donde estaba él, ya no como jueza, sino como hermana, como la voz de alguien que había amado a Enrique. «Él vivió gracias a ti. Volvió, me escribió, me contó lo que hiciste, me pidió que te encontrara. Su muerte no borra lo que salvaste. Diste tiempo a mi hermano y nos diste algo que nunca podremos pagar». Antonio no dijo nada. Solo dejó que las lágrimas rodaran. Se llevó ambas manos al rostro. Lloraba no de tristeza, sino de alivio, como si por primera vez en décadas alguien hubiera abierto una compuerta sellada por dentro. El oficial le colocó la medalla. Antonio la tomó con ambas manos. La observó como quien observa algo que no cree merecer, pero no rechaza. Finalmente, bajó la cabeza no por vergüenza, sino por respeto. El siguiente gesto vino del lugar más inesperado. El fiscal se levantó, se cuadró en posición firme y saludó con una reverencia militar. Uno a uno, todos los presentes lo imitaron, no por protocolo, sino por respeto. Esa misma tarde, el gobierno emitió un comunicado oficial. Se concede pensión vitalicia, atención médica completa y vivienda asistida al subteniente retirado Antonio Ribeiro. Además, el caso fue remitido al Ministerio de Defensa como símbolo de falla institucional y reparación moral. El acto de cierre fue sencillo, sin cámaras ni prensa masiva. Antonio se negó a entrevistas. No quería fama, solo quería paz. El sistema había fallado, sí, pero no lo había destruido del todo. Quedaba algo en él, algo que ahora, con esfuerzo y apoyo, podía reconstruirse. Días después fue trasladado a un pequeño departamento dentro de un programa estatal de viviendas para veteranos. Era modesto, un cuarto, un baño, una cocineta y una mesa con 2 sillas. Pero para él era un castillo. Después de tantos años durmiendo en plazas, marquesinas y pasillos, tener una cama con sábanas limpias era un lujo indescriptible. Le costaba dormir al principio. Se despertaba de golpe, pensando que alguien lo correría, que debía moverse. Pero poco a poco entendió. Ahora estaba a salvo, y eso lo cambiaba todo. Un viernes por la tarde sonó el timbre de su departamento. Era Larisa. No venía vestida de jueza, solo con una blusa sencilla, pantalones rectos y una carpeta en la mano. Antonio dudó, pero abrió. ¿Puedo pasar? Asintió. Se sentaron en la mesa. No hablaron de inmediato, solo el sonido del agua hirviendo en la tetera llenaba el espacio. Finalmente, ella colocó la carpeta sobre la mesa. «Son cartas de mi hermano. Las encontré en la casa de mi madre. Algunas nunca las había leído». Antonio tocó el sobre como si fuera de cristal. Lo abrió con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía. Leyó en voz baja. «El sargento Ribeiro me salvó. No solo el cuerpo, sino la mente. Me enseñó a mantener la calma. Me enseñó lo que es el coraje. No habla mucho, pero lo dice todo con sus acciones». Una lágrima cayó sobre la hoja. Luego otra. Larisa lo observó en silencio. «Durante tanto tiempo pensé que nadie recordaba», dijo Antonio entrecortado. «El mundo puede olvidar,
Pero quien fue salvado nunca olvida. Esa noche, Antonio durmió profundamente. No soñó con disparos, no escuchó gritos ni explosiones. Por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. Era un nuevo comienzo, no perfecto, pero real. Y al día siguiente, cuando preparó su café, lo hizo con una sonrisa, porque sabía que aunque no podía cambiar el pasado, por fin tenía un lugar en el presente. Las mañanas en el nuevo departamento de Antonio eran silenciosas, pero no vacías. A diferencia de los bancos fríos del parque, donde el sonido del viento era sinónimo de soledad, ahora el silencio tenía otro significado: paz. El primer mes fue un proceso de reajuste. No era fácil acostumbrarse a tener una puerta que cerrar con seguridad, una cama con sábanas limpias, una regadera que funcionaba. Cosas pequeñas para el resto del mundo, monumentales para alguien que había vivido en la calle. Se levantaba temprano, no porque tuviera una obligación, sino porque su cuerpo aún respondía al reloj militar. A las 6 de la mañana ya estaba preparando café. Usaba una vieja cafetera que le había regalado Eduardo. Observaba el agua hervir como quien contempla un milagro cotidiano. Llenaba la taza con lentitud, inhalando el aroma con los ojos cerrados. Luego barría el piso, no porque estuviera sucio, sino por hábito. Ordenaba los marcos en la pared, fotografías sencillas que Eduardo había mandado enmarcar, y repasaba con un trapo seco los muebles. A veces encontraba una mota de polvo y la quitaba como si fuera un enemigo. Tenía un cuaderno en blanco. Larisa se lo había entregado durante una de sus visitas con la sugerencia de escribiera lo que sintiera. Al principio lo ignoró, pero una noche, tras una pesadilla que lo dejó sin alguien, lo abrió y empezó a escribir. Me llamaban viejo terco, no porque fuera sabio, sino porque me negaba a caer. Ahora entiendo que resistir también es una forma de amar. Desde entonces, escribir se volvió parte de su rutina. No lo hacía todos los días, pero cuando lo necesitaba, el cuaderno estaba ahí. Era un espacio donde podía hablar sin ser juzgado, donde las palabras no eran armas, sino puentes. Las visitas de Eduardo eran constantes. A veces venía con pan dulce, otras con alguna fruta fresca, otras solo con tiempo. Se sentaban en la cocina. Hablaban poco, pero ese silencio entre ambos era distinto al de la calle. No era incómodo, era compañerismo. ¿Cómo va todo, don Antonio? Estoy aprendiendo a vivir sin correr. ¿Y qué tal va eso? Difícil. A veces me despierto pensando que debo alistarme, que tengo que moverme o alguien me echará. Pero luego recuerdo que ya no hay nadie corriéndome, que esta es mi casa. Lo es, y lo será mientras usted lo quiera. Eduardo nunca hablaba de los medios, ni de los artículos, ni de los titulares que por fin habían recogido la historia. No hacía falta. Antonio lo sabía. Lo notaba en los saludos tímidos de algunos vecinos, en las cartas que comenzaron a llegar de personas agradecidas, de exsoldados, de hijos de veteranos. Muchas firmaban con una frase simple: yo recuerdo. Al principio no quería leerlas. Sentía que no merecía gratitud, pero Larisa lo convenció. Le dijo que recordar también era una forma de honrar, que la memoria no era solo un ancla, sino también un faro. Una tarde de lluvia, Larisa apareció con un sobre manila. No lo abrió, solo lo dejó sobre la mesa. Y le dijo: esto es para cuando estés listo. ¿Qué es? Cosas de Enrique. Algunas cartas, fotos, una grabación. Antonio no tocó el sobre por varios días. Lo veía cada mañana mientras tomaba su café, pero no se atrevía. Hasta que una noche de insomnio, encendió la lámpara, se sentó en la mesa y lo abrió. Dentro había cartas con la caligrafía inconfundible de Enrique. Hablaban de días duros, de soldados caídos, pero también de esperanza. En una de ellas, escrita días antes de ser evacuado, decía: si algún día regreso,
quiero que conozcas a este hombre. No sé si es padre, hermano o soldado. Solo sé que me salvó. Había también una grabación, un viejo cassette que Larisa había mandado digitalizar. Al reproducirlo en un pequeño altavoz, la voz de Enrique llenó la habitación. Hola, Lari. Sé que no siempre puedo escribir, así que grabé esto. Hoy casi no salimos. Nos tendieron una emboscada. Creí que era el final, hasta que el sargento Ribeiro apareció. No sé cómo lo hace, pero cuando está cerca, uno siente que no va a morir. Te juro que si salgo de esta, te lo voy a presentar. Mereces conocer al hombre que me devolvió la vida. Antonio se tapó el rostro con las manos. No lloraba de dolor, lloraba de confirmación. Durante años pensó que había fallado, que el joven a quien salvó había muerto por su culpa. Pero ahora entendía que le había dado tiempo, y ese tiempo valía todo. Con el paso de las semanas, Antonio empezó a salir más. Caminaba por la plaza cercana, se sentaba en una banca a leer, saludaba a los niños que jugaban, a las madres que empujaban carritos, a los viejos que jugaban dominó. Ya no temía ser visto, ya no sentía que debía esconderse. Un día, mientras caminaba hacia la farmacia, un joven con uniforme del colegio militar se le acercó tímidamente. «¿Usted es el subteniente Ribeiro?» Antonio asintió, confundido. «Mi papá me habló de usted. Dijo que su historia nos recuerda por qué elegimos servir». El muchacho se cuadró y le hizo un saludo formal. Antonio no supo cómo reaccionar. Solo devolvió el gesto con una mano temblorosa. Esa noche, escribió en su cuaderno: «Cuando crees que nadie te ve, llega un niño y te recuerda que tu historia aún vive en otros». Eduardo y Larisa organizaron una reunión pequeña, solo con personas cercanas. La llamaron Encuentro de la Memoria. Era una tarde soleada, en un parque del centro. Asistieron exmilitares, familiares de soldados, jóvenes cadetes y un par de profesores de historia. Antonio se sentó bajo la sombra de un árbol. No quiso hablar al micrófono, pero escuchó con atención cada testimonio. Una mujer, viuda de un soldado, leyó una carta que su esposo escribió antes de morir, agradeciendo a sus compañeros de batalla. Otro hombre mostró una fotografía donde Ribeiro aparecía al fondo, ayudando a cargar un camillero improvisado. Larisa tomó la palabra y dijo: «La memoria no solo es una obligación, sino un privilegio. Hoy no solo recordamos a Antonio, sino a todos aquellos que dieron lo mejor de sí y fueron olvidados. El olvido es una herida, pero el recuerdo es la cura». Antonio se quedó en silencio. No quería aplausos. No quería discursos. Solo deseaba que ese día alguien más recordara. Esa noche, al llegar a casa, encontró un paquete bajo su puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, vio una pequeña caja de madera. Dentro, una insignia militar oxidada. Una nota escrita a mano. «Usted me salvó hace 23 años. No me reconocería hoy, pero yo sí lo recuerdo. Esta medalla me la entregaron después, pero creo que es suya». Antonio cerró los ojos. Apretó la insignia contra su pecho. Respiró profundo. Ya no necesitaba más. Ya no era el hombre invisible que entró esposado a un tribunal. Ahora era Antonio Carlos Ribeiro, con historia, con voz, con memoria. Con el paso del tiempo, la historia de Antonio dejó de ser un titular viral para convertirse en algo más duradero, una conversación nacional, no solo entre militares, abogados o jueces, sino entre ciudadanos comunes. Personas que jamás habían oído el nombre de Antonio Ribeiro, ahora hablaban de él como símbolo de algo más grande, el valor de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Un medio local lanzó un podcast contando su historia. Un joven historiador escribió una columna titulada «El soldado que sobrevivió al fuego y al olvido». Escuelas militares comenzaron a usar su caso como ejemplo de ética y coraje, y en una secundaria, una maestra hizo que sus alumnos escribieran cartas a héroes anónimos.
Uno de los chicos escribió: «Querido Antonio, no te conocí en persona, pero gracias a ti entiendo que hay gente que da todo sin esperar nada. Gracias por recordarme que el valor también es silencio». Larisa imprimió la carta y se la entregó en su siguiente visita. Antonio la leyó con una sonrisa discreta. No dijo mucho, solo la guardó en el cuaderno donde escribía cada noche. Su rutina seguía igual: café por la mañana, caminatas lentas por el barrio, conversaciones breves con Eduardo, un ritual silencioso de reconstrucción. Un día, al regresar de la tienda, encontró un sobre oficial en el buzón. El remitente: Ministerio de Defensa. Lo abrió con manos firmes. Dentro había una invitación. El Congreso Nacional había aprobado una ceremonia de homenaje para veteranos olvidados y querían que él estuviera allí. No como asistente, sino como orador invitado. Antonio guardó el sobre sin decir palabra. No respondió de inmediato. Le tomó días decidir. Cuando Larisa lo visitó, encontró la invitación aún sobre la mesa. Le preguntó si iría. Antonio se quedó pensativo. ¿Para qué? Ya me dijeron gracias, no necesito más. No es solo por ti, le respondió ella. Es por los que no llegaron, por los que aún esperan justicia. Si tú hablas, no es solo tu voz la que se escucha. Eso lo hizo pensar. La ceremonia se realizó en el salón de actos del Congreso, con la bandera nacional al fondo y las cámaras transmitiendo en vivo. A un lado estaban autoridades militares, al otro lado legisladores. Y frente a todos, familias. Muchas familias con fotos enmarcadas de soldados que nunca volvieron o que sí volvieron pero nunca fueron reconocidos. Antonio llegó con su viejo saco y camisa blanca. Eduardo lo acompañaba, con su discreta elegancia de siempre. Larisa estaba en primera fila, con expresión firme y ojos que brillaban de orgullo. Cuando lo llamaron, Antonio subió al escenario. Caminó despacio pero sin titubeos. Tomó el micrófono. Se quedó en silencio unos segundos y luego habló. No soy orador, nunca lo fui, pero quiero decir algo que guardé por muchos años. Miró a la audiencia. Durante 2 décadas pensé que no valía nada, que había fallado. No porque muriera alguien bajo mi cuidado, sino porque nadie volvió a buscarme. Pensé que eso significaba que no importaba. Bajó la mirada por un instante. Luego la levantó, pero estaba equivocado. El valor no está en el reconocimiento, sino en no perder la humanidad. Aunque el mundo te olvide, tú no debes olvidarte de quién eres. Hizo una pausa. Hoy estoy aquí no solo por mí. Estoy aquí por cada soldado que volvió en silencio, por cada veterano que duerme bajo un puente, por cada mujer y hombre que sirvió y luego fue invisibilizado. Yo no busqué ser símbolo de nada. Solo quería dormir sin miedo. Y ahora sé que la justicia puede tardar, pero si hay memoria, llega. El aplauso fue largo, de pie. No solo por su historia, por todas las que representaban. Esa noche, de regreso a su departamento, Antonio no habló mucho. Se sentó en su silla junto a la ventana, encendió la lámpara, sacó su cuaderno y escribió. Hoy hablé por mí. Mañana otros hablarán por los que aún no pueden. El recuerdo es un puente, y yo decidí cruzarlo. Pasaron los meses. Antonio se convirtió en una figura discreta pero poderosa en el ámbito de derechos de los veteranos. No daba entrevistas, no escribía libros, pero sí asistía a reuniones, respondía cartas y se mantenía en contacto con jóvenes que querían entender el pasado para no repetirlo. Su departamento se mantuvo igual. No aceptó mudarse a un lugar más grande. Decía que ese espacio tenía el tamaño justo de su presente, que más allá era innecesario. El parque frente a su casa se convirtió en su lugar de contemplación. Se sentaba en la misma banca, observaba, escuchaba, saludaba. Los niños comenzaron a llamarlo Don Toño. Algunos ni siquiera sabían que había sido soldado, solo sabían que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa tranquila. Un día, mientras organizaba sus cosas, encontró un viejo sobre.
Dentro, la medalla oxidada que le había dejado aquel anónimo. La sostuvo un largo rato entre sus dedos. Luego la colocó junto a la condecoración oficial, no por comparación, sino porque entendía que ambas tenían el mismo valor. Una por el sistema, la otra por la gente. Escribió una línea en su cuaderno. No son los metales los que honran, sino la memoria de quienes los reconocen. Una tarde, Larisa llegó sin avisar. Traía una caja pequeña. Dentro, una placa de madera. Decía, Antonio Carlos Ribeiro, héroe anónimo, voz recuperada, memoria viva. Gracias por recordarnos que nunca es tarde para honrar. Es para ti, le dijo. Antonio la tomó. No la colgó. La colocó en su mesa. Cada vez que escribía, la tenía enfrente, como una forma de recordar que lo que hacía ahora también era servicio. Las noches seguían silenciosas, pero ya no eran frías, ni pesadas, ni llenas de sombras. Dormía con la ventana entreabierta. Le gustaba el sonido de la ciudad. Ya no lo asustaba. Ahora era música de fondo. Vida que sigue, gente que vive, niños que ríen, autos que pasan. El pasado ya no dolía tanto. Seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora tenía un lugar. Y ese lugar no era una celda, ni una banca, ni una caja de cartón. Era la historia. En una de sus últimas entradas en el cuaderno escribió, durante tanto tiempo pensé que nadie recordaba. Ahora entiendo que el verdadero olvido no viene de los demás, sino de uno mismo. Y yo he vuelto a recordarme. Soy Antonio. Soy un hombre con historia. Y hoy descanso en paz, aún estando vivo. Un día, sentado en su banca habitual, vio pasar a un niño con el uniforme militar escolar. El niño lo miró, se detuvo, y sin saber quién era, le hizo un saludo respetuoso. Antonio respondió con la mano. Sonrió. Un gesto simple, pero verdadero, porque en ese momento supo que su historia había echado raíces. Que aunque algún día él partiera, su memoria quedaría en otros, y eso era suficiente. Si esta historia de destinos cruzados tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran y emocionan. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia. ¿Te sentiste identificado? Queremos leerte. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero talento no conoce límites. Nos vemos en la próxima historia.